Hola a todos futuros funcionarios y funcionarias. Bienvenidos, soy vuestro preparador y hoy vamos a enfrentarnos, sin miedo, al título primero de la Constitución Española. Quiero ser muy claro desde el primer segundo. Dominar este título no es una opción, es vuestro billete al apto. En estos artículos, desde el 11 hasta el 55, están la mayoría de las preguntas del examen de administrativo. Son densos, lo sé. Pero juntos los vamos a desentrañar. Hoy no solo vamos a leer la ley, vamos a entender qué os van a preguntar, y sobre todo, qué os van a intentar poner para que falléis. Coge papel y bolígrafo, porque empezamos. Sección 1. El capítulo primero. ¿De quién hablamos? Empecemos por lo básico. El capítulo primero, artículos 11, 12 y 13, nos dice quiénes son los protagonistas. Artículo 11. Nacionalidad. La idea clave, la que es pregunta clásica de examen, está en el punto 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Grábatelo a fuego. Fijaos bien en esa palabra, origen. En el examen intentarán cambiarla por ningún español, a secas. La trampa es que un español que ha adquirido la nacionalidad, por ejemplo por residencia, sí podría perderla en ciertos casos que establece la ley. Pero el español, de origen, jamás. El punto 3 también es importante. El Estado puede firmar tratados de doble nacionalidad. ¿Con quiénes? Principalmente con países iberoamericanos o aquellos con vinculación especial con España. Artículo 12. Mayoría de edad. Esta es la pregunta más fácil que te pueden hacer. ¿La mayoría de edad en España? 18 años. Siguiente. Artículo 13. Extranjeros. Mucha atención aquí. Los extranjeros gozan de las libertades públicas que garantiza el título. Pero, ¿cuál es la gran diferencia con los españoles? La encontramos en el artículo 23, que es el derecho a votar y acceder a cargos públicos. La regla general es que los extranjeros NO tienen este derecho. La excepción, y esto es una pregunta clásica, es que sí pueden tener el derecho de sufragio, tanto activo que es votar, como pasivo que es ser votado, pero ojo, solo en las elecciones municipales, y siempre que lo diga un tratado o una ley, basándose en la reciprocidad. No les deis más derechos en el examen de los que tienen. Un ejemplo práctico. Un ciudadano argentino residente en España podría votar en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid si hay tratado, pero nunca en las elecciones generales al Congreso. Un detalle más, la extradición, solo se concede si hay un tratado o una ley, que se excluye siempre de la extradición. Los delitos políticos. Pero cuidado. Aquí viene la segunda trampa del artículo. La Constitución nos aclara que los actos de terrorismo no se consideran delitos políticos a estos efectos. Sección 2. La base de todo. El artículo 14. Antes de entrar en la gran lista de derechos, la Constitución nos da la regla de oro en el artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley. Sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión. Este artículo es la puerta de entrada a todos los demás. Y aquí va la primera perla de examen importante. Fijaos que el artículo 14 está en el capítulo segundo, pero fuera de la sección primera. Sin embargo, como veremos al final en el artículo 53, goza de la misma protección máxima que los de la sección primera. Es decir, tiene recurso de amparo. Esto es una pregunta clásica. Sección 3. La Champions League. Los derechos fundamentales. Sección primera. Ahora entramos en el corazón del título, la sección primera, que va del artículo 15 al 29. Estos son los derechos con la máxima protección posible. Vamos a ver las ideas clave de cada uno. Artículo 15. Vida. Todos tienen derecho a la vida. Y la pregunta clásica. La pena de muerte. Queda abolida. Pero hay una excepción. Salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Artículo 16. Ideología y religión. Se garantiza la libertad ideológica y religiosa. Dos claves. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología o religión. Y fijaos bien en la palabra. Aconfesional. En el examen la intentarán cambiar por laico. España no es un Estado laico, es aconfesional. ¿La diferencia? El Estado laico ignora la religión. El aconfesional como el nuestro. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero los poderes públicos cooperarán con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Artículo 17. Libertad y seguridad. Artículo vital. ¿Cuánto puede durar la detención preventiva? Apúntalo en mayúsculas. Plazo máximo de 72 horas. Ni una hora más. En ese plazo, o te ponen en libertad, o pasas a disposición judicial. Además,
Todo detenido debe ser informado de sus derechos, de por qué le detienen, y tiene derecho a la asistencia de abogado. Y si te detienen ilegalmente, o se pasan de ese plazo de 72 horas, la Constitución prevé el procedimiento de habeas corpus. Artículo 18. Honor, intimidad y domicilio. 3 ideas. Primera, el domicilio es inviolable. ¿Cuándo se puede entrar? Solo en 3 casos. Os doy un truco mnemotécnico. Pensad en las letras JDC. La J es por resolución judicial. La D es por flagrante delito. Y la C es por consentimiento del titular. JDC. Si no es una de esas 3, la entrada es ilegal. Segunda, se garantiza el secreto de las comunicaciones, postales, telefónicas, salvo resolución judicial. Tercera, la ley limitará el uso de la informática para proteger el honor y la intimidad. Artículo 19. Residencia y circulación. Los españoles pueden moverse libremente y elegir dónde vivir en España, y entrar y salir del país. Artículo 20. Libertad de expresión. Se protege la libertad de expresar ideas, la creación artística, la libertad de cátedra y el derecho a recibir información veraz. 2 límites clave. No puede haber censura previa, y el secuestro de publicaciones, es decir, retirarlas, solo puede hacerse por resolución judicial. Artículo 21. Reunión. El derecho de reunión es pacífico y sin armas. Necesita autorización previa. No. Fijaos bien en esto. Es una palabra clave clásica. No se necesita autorización, se necesita comunicación previa a la autoridad si la reunión es en lugares públicos o es una manifestación. La autoridad solo puede prohibirla si hay razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Artículo 22. Asociación. Se reconoce el derecho de asociación. Preguntas clave. ¿Qué asociaciones son ilegales? Las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. ¿Cómo se disuelve o suspende una asociación? Solo por resolución judicial motivada. No puede hacerlo el gobierno por su cuenta. ¿Cuáles están prohibidas? Las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 23. Participación. El derecho a votar y a ser elegido, y el derecho a acceder en igualdad a los cargos públicos. Recuerda, este era el que marcaba la diferencia con los extranjeros. Artículo 24. Tutela judicial. El derecho a la protección de los jueces, a un proceso sin dilaciones, a la defensa, a ser informado de la acusación, y muy importante, a la presunción de inocencia. Artículo 25. Principio de legalidad. No te pueden condenar por algo que no fuera delito cuando lo hiciste. Y una perla de examen para vuestro futuro puesto. La Administración civil no podrá imponer sanciones que impliquen privación de libertad. Para que entendáis esto, un ejemplo práctico en vuestro día a día como administrativos sería, si tramitáis una sanción de tráfico, podéis imponer una multa económica o la retirada de puntos, pero jamás podréis imponer una pena de prisión. Eso solo lo hace un juez. Artículo 27. Educación. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Artículo 28. Sindicatos y huelga. Derecho a sindicarse libremente y derecho a la aitos corposa. Huelga. Artículo 29. Derecho de petición. Todos los españoles pueden hacer peticiones por escrito. ¿La excepción? Los miembros de las Fuerzas Armadas o cuerpos militares lo ejercerán solo individualmente. Sección 4. Derechos y deberes. La sección segunda. Pasamos a la sección segunda. Artículos 30 al 38. Aquí se mezclan derechos y por primera vez, deberes claros. Artículo 30. Defender a España. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Artículo 31. Impuestos. Todos contribuiremos a los gastos públicos. Es el deber de pagar impuestos. Pero no de cualquier manera, sino mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Es decir, paga más quien más tiene. Artículo 33. Propiedad privada. Se reconoce el derecho a la propiedad. ¿Pero es un derecho absoluto? No. La función social de la propiedad delimitará su contenido. ¿Te pueden expropiar? Sí, pero solo por causa justificada de utilidad pública o interés social, y siempre, mediante la correspondiente indemnización. Artículo 35. Trabajo. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Sección 5.
La lista de deseos. Los principios rectores. Llegamos al capítulo 3, artículos 39 al 52. Esto es fundamental que lo entiendas. Estos no son derechos que puedas ir a exigir directamente a un juzgado, como el derecho a la vida. Piensa en estos principios como una lista de instrucciones, o buenos propósitos, que la Constitución da a los políticos, a los jueces y a la administración. Les dice: oye, cuando hagas leyes, protégeme a la familia. Artículo 39. Promueve el pleno empleo. Artículo 40. Mantén una seguridad social pública. Artículo 41. Protege la salud. Artículo 43. El medio ambiente. Artículo 45. O una vivienda digna. Artículo 47. El error común en el examen es confundir un principio rector del capítulo 3, como el derecho a una vivienda digna, con un derecho fundamental de la sección primera, como el derecho a la intimidad. No tienen nada que ver en cuanto a su protección. Y eso nos lleva al punto más importante del día. Sección 6. La pregunta del millón. Las garantías. Capítulo 4. Máxima concentración. El artículo 53 es probablemente el artículo más importante de este título para vuestro examen. Nos explica cómo se protege cada derecho y crea 3 niveles de blindaje. Os lo van a preguntar así: ¿qué derechos gozan de protección mediante el recurso de amparo? O, los principios del capítulo 3 vinculan a los poderes públicos. Vamos a verlo. Nivel de blindaje UNO, máxima protección, los pata negra. ¿Qué derechos incluye? Cuidado aquí. Incluye el artículo 14, igualdad, y toda la sección primera, del 15 al 29. ¿Cómo se protegen? Tienen 2 vías. 1. Ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, es decir, rápido. Y 2. Mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. También se incluye aquí la objeción de conciencia del artículo 30, apartado 2, nivel de blindaje DOS, protección alta. Los derechos de ley. ¿Qué derechos incluye? Todo el capítulo 2, es decir, desde el artículo 14 hasta el 38. Fijaos que los del nivel 1 también están aquí. ¿Cómo se protegen? Vinculan a todos los poderes públicos. Y, perla de examen, solo pueden regularse por ley, que además debe respetar su contenido esencial. Nivel de blindaje TRES, protección básica, los principios. ¿Qué derechos incluye? El capítulo 3, los principios rectores del 39 al 52. ¿Cómo se protegen? Esta es la clave. Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo pueden ser alegados ante los tribunales, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. No puedes exigir una vivienda digna directamente basándote solo en la Constitución. Además, el artículo 54 nos presenta al defensor del pueblo. Es un alto comisionado de las Cortes Generales, que defiende los derechos de este título y supervisa la actividad de la Administración. Para vosotros, como futuros administrativos, el defensor del pueblo es esa figura que puede investigar a vuestra propia administración si un ciudadano se queja. Sección 7. El modo pausa. La suspensión de derechos. Capítulo 5. Finalmente, el artículo 55. ¿Se pueden pausar algunos derechos? Sí, pero solo en situaciones extremas, cuando se declara el estado de excepción o el estado de sitio. La pregunta de examen es: ¿qué derechos se pueden suspender? Os van a poner 4 derechos, y tendréis que decir cuál no se puede suspender. Recordad esto: el derecho a la vida artículo 15, nunca se suspende. El derecho a la ideología artículo 16, nunca se suspende. La lista de los que sí se pueden suspender es: artículo 17. Derecho a la libertad, pero ojo, el apartado sobre la información al detenido y la asistencia de abogado no se suspende en el estado de excepción. Artículo 18. Apartados 2 y 3. Inviolabilidad del domicilio y secreto de comunicaciones. Artículo 19. Libertad de residencia y circulación. Artículo 20. Apartados 1. Apartados 1. Artículo 21. Y hay un caso especial, que es la segunda parte del artículo. Para investigaciones sobre bandas armadas o terrorismo, se pueden suspender individualmente, sin necesidad de estado de excepción, 3 cosas. El límite de 72 horas de detención, pudiendo prorrogarse, la inviolabilidad de domicilio y el secreto de comunicaciones. Pero siempre, y esto es clave, con intervención judicial inmediata y control parlamentario. Sección 8. Conclusión. El repaso vital. Muy bien. Ha sido intenso, pero lo tenemos. Si te vas de este vídeo,
Tienes que recordar estas 4 cosas que son preguntas de examen seguras. Las 3 protecciones del artículo 53. El nivel 1, artículo 14 y sección primera, con amparo constitucional. El nivel 3, capítulo 3, que solo informa las leyes. Las claves de la sección primera. El plazo máximo de detención de 72 horas, artículo 17. Las 3 excepciones para entrar en un domicilio. Recordad JDC. Judicial. Delito flagrante. Consentimiento. Artículo 18. Y que las asociaciones solo se disuelven por orden judicial. Artículo 22. La diferencia con los extranjeros. Solo pueden votar y ser votados en las elecciones municipales, si así se acuerda. Artículo 13. La suspensión. Solo en estado de excepción o sitio. Y que derechos como la vida. Artículo 15. Nunca se suspenden. Repasa este esquema. Lee los artículos ahora que tienes el mapa. Eres perfectamente capaz de dominarlo. Mucho ánimo y a por tu plaza.